¿Eres amante del arte? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el capítulo 7 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio se llama El panorama del arte en Yucatán desde nuestro punto de vista. Bueno, en episodios anteriores hemos mencionado cómo hemos visto cambiar el campo artístico y también a los artistas que fangirleamos, hemos tenido un capítulo por ahí, pero cómo vemos realmente desde nuestra trinchera el arte a nivel local. Así que si tienen ustedes su propio punto de vista, también queremos escucharlos o más bien leerlos, porque siempre estamos dispuestos a escuchar otros puntos, otras visiones y otras ideas. Y pues ya saben que nos pueden escribir en @quinto_blanco en Instagram y Quinto Blanco en Facebook y YouTube. Pero antes de comenzar este chismecito, necesitamos obviamente pues más voces para generar el chisme y la plática, así que aquí tengo a Carla Madera. Hola, buenas noches. Pues aquí estoy de nuevo, un poquito ronca, así que si no me reconocen, es culpa del clima yucateco. Y nuevamente repitiendo aquí episodio tenemos a Licedo Ortiz. Hola, hola. Y del otro lado del estudio está de regreso Gaby Mejía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y les recuerdo que, como mencionamos en el episodio anterior, este es un espacio para expresarnos libremente y generar reflexiones, así que esperemos que aquí nos estemos autocensurando de nuevo. ¿Y por dónde comenzamos? Para que podamos empezar a platicar y a chismear sobre el panorama actual, pues deberíamos iniciar comentando cómo es que veíamos el arte antes de ser estudiantes. Tal vez debamos igual hablar un poquito sobre cómo lo veíamos ya cuando somos estudiantes, porque, bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero pues yo no tenía tanto acercamiento en realidad a recintos culturales y eso. La verdad es que si acaso llegué a ir a algún museo o galería de la ciudad, fue meramente por los tours que habían en las secundarias, las primarias, no sé si a ustedes les tocó. Sí, Macay, de hecho. Justamente, yo también recuerdo una ida al de Civisaltún, me acuerdo, y creo que al Macay también. Entonces realmente yo no tuve como una relación con el campo artístico, sino hasta que entré a la universidad, ¿no? Y empezar a foguearte justamente por la necesidad que había en las asignaturas de estar en constante contacto, ¿no? De saber qué se está produciendo, quiénes se están exponiendo, quiénes son los artistas, cuáles son las disciplinas y demás. ¿A ustedes cómo les pasó? Creo que cuando pues antes de que yo entrara a estudiar la licenciatura en artes visuales, pues creo que la única cercanía que realmente tenía un poquito pues con el arte era si acaso algunos como colectivos, o sea que yo ni tenía idea que eran como que colectivos y como espacios y como que pues que ofrecían como que este tipo de actividades como que culturales, centros culturales como por ejemplo la Quilla y entre otros espacios a los que yo acudía, pero pues no estaba realmente consciente de qué tanto era, ¿no? Y mi relación cercana con museos y galerías, etcétera, realmente creo que no era tanta. O sea, si acaso solamente creo que una o dos visitas que tuve cuando estaba de hecho secundaria, cuando fui al Macay y al Olimpo, pero al Olimpo como a ver algunas películas o conciertos musicales, no tanto ligado a como exposiciones artísticas. De hecho, recuerdo que cuando entramos a la universidad,
una de nuestras maestras lo primero que hizo fue hacer como una lista de todos los espacios culturales y expositivos de la ciudad, porque decía que no era posible que no conociéramos estos espacios siendo futuros licenciados en artes visuales y artistas. Así que pues creo que esa fue de nuestras primeras labores y fue ahí cuando ya empecé como que a conocer un poco más estos espacios y las galerías, pues galerías que ahorita ya ni siquiera funcionan, como la Galería Mérida, que estaba ubicada en el centro, sobre la 59, cerquita de Mejorada, pues ahí cerquita de la escuela. Y pues otra vez visita de nuevo al Macay, el Museo de la Ciudad, entre otras. No sé cuáles fueron sus ideas, sus cercanías, esto de Liz, Rebe, Gaby. En mi caso, pues desde niña estuve bastante cercana al arte. Bueno, sí, no. O sea, estuve en folclore durante muchos años. Mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí sobre todo a teatro. Nos llevaba al teatro, nos llevaba a conciertos, nos llevaba al Macay, nos, siempre nos llevaba a eventos culturales, pero pues porque a ella le gustaba, entonces nos llevaba con ella. Y a mi hermana y a mí igual nos gustaba, entonces siempre estábamos de aquí para allá con ella en el centro. Conforme fui creciendo, pues igual, o sea, empecé a ir sola. Me acuerdo que había como que ferias de libro en los bajos del palacio y me iba a comprar libros. Y aprovechaba para pasar al Macay cuando estaba en la secundaria, igual cuando estaba ya en la prepa. Y siempre hacía eso, o sea, iba a los bajos del palacio a comprar libros y de ahí pasaba a Macay siempre. Y ya de mis últimos años de prepa, empecé a ir al Museo de la Ciudad, pero no estaba tan fogueada. Igual a veces iba a Pasaje Picheta, pero pues, o sea, iba porque me gustaba, pero no estaba tan fogueada en el arte. La otra vez encontré fotos que tomé cuando estaba en la prepa de exposiciones a las que fui y estaba viendo las fotos que tomé porque pues, obviamente fue a obras que me gustaron en ese entonces y en que vi las fotos fue así de, ¿por qué me gustaron esas obras? Obviamente ahora ya tengo toda esa información para hacer un análisis crítica de una obra de arte, bueno, más o menos, de lo que me acuerdo. Y sí, o sea, vi las obras y dije, güey, ¿por qué le tomé foto a eso? Había unas interesantes y unas que ni al caso. Entonces, pues de la mano se ha ido como que con el arte, ¿no? A lo largo de mi vida. Lo he tenido presente de diferentes maneras. He ido a algunas exposiciones, etcétera. Y obviamente cuando entré a la facultad, termino de cambiar el mundo, porque una cosa era que me gustara el arte y otra que pues ya me adentrara en él y empezara a conocerlo por completo, que incluso cambiaba porque cambiaron las amistades que tenía de personas que estaban casi nada a nada involucradas y que les interesara el arte a personas que pues ya estábamos pensando en vivir de esto o que incluso ellas antes habían estado muy involucradas dentro de pues de todo esto. Entonces a mí la facultad sí me cambió mucho la vida, pero fue más dentro de las relaciones personales y que ya iban de la mano pues con el arte. Y obviamente ya aprendí muchas más cosas y pues, no sé, o sea, me hace muy feliz saber que ahora ya puedo comprender mejor. Y digo, a veces estoy con mis amigos que pues no saben nada o no quieren saber nada de arte. Pero cuando me preguntan sobre algunas cosas, pues se siente chido y ya les explicas o les comentas cómo es y van entendiendo un poquito más. Claro, los que quieren. Pero sí cambió mucho mi perspectiva y creo que sigue cambiando y sigue evolucionando conforme va evolucionando el arte, pues aquí en Yucatán y sobre todo en Mérida, que es donde estamos. ¿Y ustedes cuando eran estudiantes,
¿Cómo cambió esta perspectiva? O sea, ya de vivir dentro del arte, en la escuela, los maestros, la información, las personas con las que se estaban involucrando. Queremos hacer una pausa publicitaria nada más para comentar que la Rebeca está autocensurada por su computadora. Ah, no, espérate, no funciona así, ¿no? Ya hemos regresado después de fallas técnicas. Ahora sí, seguimos con el tema. Pues faltas tú de darnos como que tu opinión de cómo lo veías antes de ser estudiante. Pues antes de entrar al mundo de drogas y perdición, pues yo me acuerdo que de chica iba mucho, no iba así como que, ay, sí, vamos a museos siempre, pero yo de chica quería ser bióloga, como todo niño. Entonces, me acuerdo que íbamos mucho al Museo de Historia Natural, creo que ese fue mi primer museo al que fui. Me acuerdo que cuando estaba chica, no sé cómo llegamos mi familia y yo, pero llegamos a ir al museo de la ciudad, pero cuando no estaba en Correos, cuando estaba a un costado de la catedral, en su vieja ubicación. Allá me acuerdo que llegamos ahí y tenía así nota, en el Museo de la Ciudad de Mérida hay tiene como, creo que una sección como que de maya, de la cultura maya, no recuerdo, pero me acuerdo que estaba como que los huesitos de la persona y eso me daba miedo cuando era chica. Y también llegué a ir pues la excursión de la escuela y pues mi mamá era maestra, entonces pues tenía muchas de esas excursiones de museos y así, y también por eso llegué a ir al Macay a pasear por allá. Pues mi contacto con artes, pues en mi casa lo tenía más como por decir así, un hobby, de que igual mi mamá hacía mucha manualidad, pues en mi familia pues pintan por hobby, pero a mí no me llegó el don de la pintura jamás. Así mi abuelo pues pinta desde siempre y él cuenta que así cuando mi abuelo era joven se iba hasta a Tabasco a pintar murales y cosas así. Porque sí pinta bonito mi abuelita, en su juventud pintaba muy bonito. Pero ese don yo no lo tengo. Y mi mamá se metía como que clases de cerámica o de pintura en telas. Entonces como para no dejarnos solas, nos llevaba así detrás. Entonces como que fue mis primeros contactos, pues creo igual con lo del arte, pero pues son, pues irónicamente son dones que a mí no se me dan sobre pintura y cerámica y todas esas cosas. Entonces está muy irónica la vida. Y entonces creo que esos fueron mis primeros como que acercamientos, pero nunca tuve como que una educación formal. Así de que yo no quería estudiar artes, yo no iba a estudiar artes hasta creo mi segundo año de prepa, se me metió la idea de estudiar artes, yo iba a estudiar comunicación, retomemos episodios anteriores. Entonces como que una educación formal en artes y que yo esté fogueada totalmente, fue, fue en la universidad, fue entrando pues en la facultad y también rodeándome con este grupo de personas que ya igual como que estamos en la misma sintonía, porque pues igual mi grupo de amigos de toda la vida, perdón si escuchan esto, pues tampoco estaban o están, porque pues por mí igual como que se empezaron a foguear mucho sobre las artes, pues yo no tenía como que estas pláticas o estas visiones y así, entonces igual como Alice, igual creo que estar en artes y en la facultad y estar conviviendo con un montón de personas que éramos como que estábamos en la misma sintonía y no pues porque no soy en nuestra facultad, en la universidad, pues igual conoces luego a los de arquitectura y a los de diseño del hábitat, que es en nuestro campus en el que estábamos, y muchos tienen como que ese chip y pues haces amistad y sacas plática, entonces como que igual a mí me cambió como que mucho la visión está en la universidad, como que ahí fue donde yo ya me centré pues en lo que es ahorita mi actual estilo de vida. Pues ya que estás hablando tú, da como que la intro a ahora cómo lo ves, cómo viste el panorama ya siendo estudiambre. Estudiambre. Bueno, pues ya siendo estudiante, pues bueno, vuelvo a retomar de que pues yo no estaba dentro de yo no me había formado así totalmente pues, vaya redundancia, no había tenido una formación artística. Así de que yo nada más sabía que quería hacer fotografía porque me gustaba esto y ya, y pues como ya he dicho en episodios anteriores, pues igual cuando descubrí que quería hacer gestión cultural fue más adelante y fue así como que igual así de, también se puede hacer esto.
porque yo siempre era mucho idea, pero muchas dones manuales no se me dan. Entonces, dentro de la escuela cómo fue con que empecé a conocer ya más recintos y más lugares, porque todo eso empezó igual cuando yo me empecé a foguear, como que estando involucrada, como que bueno, desde mi perspectiva personal, yo empecé como que a descubrir más lugares y más personas y más artistas y querer como que leer más y aprender más como que de estilos, como que de bla, 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 porque me empecé a involucrar en otros proyectos. Entonces como que a raíz de esos proyectos yo empecé a conocer como que más recintos en Mérida, porque pues yo solo conocía los museos, así como que los grandes museos, así ya habíamos dicho pues Museo de la Ciudad, el Macay, el Olimpo y ya, así creo que ya, Picheta. Y son los museos que estaban en el centro. Bueno, que están en el centro todavía, pero yo nada más ubicaba estos lugares como que un lugar donde se puede exponer. Y ya cuando estuve en la universidad fue cuando yo empecé a conocer pues igual pues entre que estás en clases y pues vas conociendo a los de otras generaciones y vas escuchando dónde van a exponer y así, descubres que hay más lugares, hay galerías pequeñas, hay talleres, hay esto y lo otro, pues algunas ya desaparecieron con el tiempo, algunas todavía siguen y hay más ya surgieron, entonces como que te vas dando cuenta que hay más galerías y podríamos nombrar muchas, y hay algunas que ni siquiera están en el centro, se van alejando, se alejan de como que pues del centro de la ciudad, para la redundancia, estoy redundando mucho, igual hacia los artistas, creo que fui ubicando nombres porque pues yo tampoco no conocía como que artistas de renombre, más que, vuelvo a repetir, a los mismos que yo había, un Castro Pacheco, no sé, a los que yo había visto como que en los grandes museos, por decir así, cuando yo estaba chica, entonces como que yo no ubicaba, y pues volviendo a retomar un episodio anterior, pues yo tampoco soy como que no me acuerdo mucho como que relacionar obra con artista hasta la fecha. Bueno, sí, pero es un don que no se me da mucho tampoco. Entonces, yo no ubicaba muchísima gente que ahorita sí ubico y pues tenemos en contacto y podemos platicar o he conocido así, pues porque yo no estaba fogueada igual para nada en esto. Entonces como que igual entre amigos, entre que estudiamos juntos, entre que ya pasó un tiempo porque pues ya no somos estudiantes, y dentro de que estuve involucrada en algunos proyectos, pues ahí fui conociendo gente y pues algunos son nuestros amigos, algunos son compañeros, algunos nos podemos saludar y así. Entonces creo que así fue creciendo igual como que esto de igual de ir aprendiendo del panorama en Yucatán y cómo y todo el movimiento que iba pasando dentro, por decir así. Sí, concuerdo con Rebe. De hecho, pues, como mencionaba antes, al principio, antes de entrar a la carrera, realmente tampoco estaba tan fogueada como que en toda esta área. Pero, pues, una vez que entré a la universidad, principalmente creo que creo que de la mitad de la carrera, que era como que cuando ya hacíamos más prácticas, cuando ya hacíamos más salidas, y pues ya empezábamos a conocer más personas, pues personas te ibas enterando de qué se estaba haciendo, porque al fin y al cabo creo que una de las cosas más importantes como que en esta área es esto de la socialización. De hecho creo que una de las cosas que recuerdo, que no me acuerdo ni en qué clase ni qué maestro nos lo dijo, pero era como vayan a las exposiciones. A veces las exposiciones no son únicamente inauguraciones no son únicamente para ver la obra, sino es como para conocer a la gente y a las personas que están actualmente en el medio cultural. Y pues de cierta forma era cierto, bueno, es cierto, o sea, cuando yo conocí a mucha gente cuando hice mis prácticas en la Fundación de Artistas y luego cuando trabajé en Lux Perpetua, pues ahí ya vas conociendo a muchísima gente, tanto artistas como gestores, promotores, así como pues gente interesada en la compra, adquisición, colección de arte. Creo que eso es igual bastante una de las cosas que como que más, pues no, o sea, noto la diferencia, ¿no? Antes de empezar como que en este medio y después, o sea, una vez que entré a la escuela. Pero pues, la escuela te da como que nos dieron las herramientas básicas, pero nosotros como que las terminamos de desarrollar
no sé cómo fue para ustedes, Gaby, Liz, creo que, no sé, bueno, Gaby creo que me has comentado. Sí, yo pues, la verdad es que sí hay un poco de coincidencias. Em, Como pues ya ven que el primer nivel es un poco más práctico, digo yo, en el que aprendes a desarrollar, bueno, al menos voy a hablar desde mi perspectiva. Fue pues un nivel que a mí me sirvió para aprender aquello que no sabía, porque pues, repito, yo no tenía como antecedentes previos, ¿no? Que yo haya tal vez, que yo haya entrado con conocimiento en dibujo o demás. Entonces, para mí fue así como que de mucho aprendizaje. Y ya cuando conozco la gestión cultural, que es como en el nivel intermedio, pues ya empiezas a tomar un poco más de conciencia hacia afuera, ¿no? Sobre todo el primer nivel a mí me sirvió como para desarrollarme a mí como productora y ver en qué técnica me desarrollaba mejor, ¿no? Y pues ya con lo de la gestión cultural es donde más aprendes a ver, ¿no? A escuchar a esto que dice Carla, ¿no? De empezar a hacer como contactos, empezar a conocer, que también es importante. Pero en mi caso, pues, con el proyecto del cual ya les hemos platicado en repetidas ocasiones, que fue el Expo Bazar, pues nos dábamos cuenta de la falta de espacios, ¿no? Para estudiantes. Y creo que eso es un pensamiento, pues, de alguna manera subjetivo por el hecho de ser estudiante, ¿no? Entonces, te das cuenta más fácilmente de aquellos problemas que tiene tu comunidad de estudiantil, por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente, no habían como muchos espacios abiertos que recibieran obra, trabajo de gente que todavía sigue estudiando, ¿no? Entonces, el mayor obstáculo que había o que nosotros sentíamos que había era que pues las galerías y demás recintos culturales pues te exigían una cantidad de años de experiencia o de trayectoria pues para poder exponer en esos lugares, ¿no? Y pues es trayectoria que no puedes realizar si no, no te dan, es como los trabajos, ¿no? Que te piden 2 años de experiencia y obviamente cuando te acabas de titular o estás saliendo de la escuela, pues no tienes esos 2 años. Y es como un círculo vicioso, ¿no? Pues cómo voy a adquirir experiencia si no me dan el espacio para poder trabajar, ¿no? Y lo mismo con los artistas, ¿cómo voy a tener 5 años de experiencia si en ningún lado me dejan crear como esa carpeta, ese historial, por así decirlo? Entonces, ese era como que el mayor de los obstáculos y es una de las razones por las cuales existió pues en su tiempo Expo Bazar, ¿no? Para tener un poco más de espacios un poco más libres, más abiertos, en los que pudiera haber difusión y venta de lo que se estaba creando dentro de las instalaciones. Y hay otro punto que quiero retomar. A mí me tocó en el Macay precisamente hacer mis prácticas profesionales. Me tocó en el departamento de servicios educativos. Era un departamento que básicamente tenía como su fuerte las visitas guiadas a las escuelas. Entonces, a mí me parecía muy chido, ¿no? Que hubiera un departamento específicamente para eso, que se dedicara a pues explicarles a los niños de diferentes edades la obra que hay como que en cada sala, porque pues, y además que era como rotativa, ¿no? No siempre había lo mismo. O sea, sí había una sala fija, pero fuera de eso, todo lo demás estaba en constante movimiento, entonces había que hallar como la manera de comunicarles a los niños de cualquier edad el discurso del artista, ¿no? En esa sala con esas obras y demás. Entonces, hace un momento decía que antes de ser estudiante, o sea, el único acercamiento que yo tuve fue como de estas visitas a museos más históricos
Sí, ese es el concepto. O sea, más dedicados, más inclinados hacia la historia, hacia ciencias naturales, hacia geografía, shalala, shalala. Entonces, realmente sí noto, al menos en ese aspecto, un cambio, ¿no? Y el hecho de que, pues, los recintos igual dedicaran un departamento, un grupo de personas, un personal que esté dedicado a dar un tour, a enseñarte un poquito de teoría del color para poder pintar, es como que una de las cosas que yo veo diferentes de a como yo crecí, ¿no? Antes de ser estudiante de artes visuales. Bueno, pues sí, definitivamente entrar a la facultad en artes me cambió bastante la perspectiva sobre muchos recintos que desconocía o de cómo realmente se movía el arte pues en Mérida, porque pues en Mérida me muevo. Había ido a diferentes museos en algunas partes de, de la ciudad, que casi todos están en el centro. O, por ejemplo, cuando vas a zonas arqueológicas, tienen como museitos, si mal no recuerdo. No sé, si no, creo que estoy loca, no me hagan caso. Pero, pero sí, obviamente, pues te cambia la perspectiva porque ya te vas fogueando y todo eso que no sabías que existía empieza a aparecer. O sea, te das cuenta que va más allá de un museo de la ciudad, del Macay, que me parece que es el más conocido, o al menos el que yo más visitaba cuando era adolescente. Pues la Sinfónica o ir al Peón Contreras y de repente descubres que pues no necesitas ir al Peón Contreras o al centro cultural que está por tu casa para ver estos espectáculos culturales o de música o de teatro, sino que pues puedes ir a recintos privados que también los ofrecen. Esa es otra, ¿no? O sea, realmente tienes que estar interesado en el mundo del arte o al menos cuando yo tenía 14, 15 años. Eso es lo que sentía, que tenías que estar realmente interesado para saber dónde estaban y que existía esta cartelera cultural a la que a veces iba. Porque, pues, mis conocidos y demás, o sea, la mayoría no sabía que existía una cartelera cultural porque pues no les interesaba, pero tampoco veía que tuvieran mucha difusión. Y para mí enterarme de esto era ir en ese entonces creo que era el Infubi, ahora creo que es el Sejube. No sé, ya estoy muy vieja, creo. Creo que ya ni existe. Sí, era Injuve Bueno, sí, antes. era Injuve antes y ahora es el Sejube, no sé. Algo así, era el ¿Ves? instituto y luego se volvió secretaría. Ajá, Bueno, de hecho sí. ahí encontré mi primera revista Alterarte. Cuando la sacaron, creo que con apoyo del gobierno, con beca, algo así. Si nos escuchas, Raymond, por favor, confírmanos la información. Cerca Yo la me acuerdo que redacción ahí también, para confirmar que información. nos manda la corrección a la redacción. Sí, yo recuerdo que iba a este instituto, secretaría, lo que sea, que estaba ahí por Santa Lucía, que creo que sigue ahí, por mi revista Alterarte y a veces pues ya checaba qué había, ¿no? Llegué a ir también a clases de maya y ahí habían los panfletitos pues de la cartelera cultural y pues te ibas a dar una vueltecita al Perón Contreras y también había alguna o en los bajos del Palacio y era pues que me enteraba, pero realmente pues tenía que ir al centro, tenía que visitar estos lugares y no había, o sea, sentía que no había otra manera de enterarte. Y en ese entonces la oferta cultural en el centro cultural, valga la redundancia, que está por mi casa, pues ya había bajado bastante. Antes ofertaban obras de teatro, música, las clases, los festivales en los que yo participaba en folclore, etcétera. De repente vi que fue desapareciendo eso. No sé cómo es que sigue vivo ese centro cultural. No sé cuántos centros culturales hay en las colonias como el de Cordemex, que esa es otra que a pesar de que ya soy más fogueada en estos temas, es algo que no sé y que sí me gustaría saber. O sea, sí se abrió mi panorama, pero
Creo que no lo suficiente porque no soy totalmente enterada de estos recintos, de cómo se ofrece la cultura al resto de los meridanos, a los yucatecos, cómo se llega a ellos, porque pues puedes decir que ahora pues existen las redes sociales, pero realmente no todos tienen acceso a las redes sociales y no todos consumen cultura en las redes sociales. Esa es otra, ¿no? Que siento que eso no ha cambiado, que tienes que ser una persona realmente interesada en la cultura para consumirla y saber dónde encontrar la información para consumirla. No es que realmente el gobierno la acerque como tal a la gente, más que en casos muy específicos como la Noche Blanca, o si hay un concierto masivo, que es al que le dan difusión, como por ejemplo, no sé, que el aniversario de tal de Luctuoso, ahora que de Hermano Manzanero, ahora que pues desgraciadamente murió por el COVID. O sea, estas cosas, ¿no? El Festival de la Trova, o cuando llegaron los de la compañía de teatro de Shakespeare. El lago de los cisnes cada Navidad. No, llegó una. Ay, bueno, el lago de los cisnes cada Navidad, que pues he visto igual aquí en el Museo Maya cerca de mi casa, lo proyectan, lo proyectaron, ¿no? Proyectaron, creo que la versión rusa, de un ballet ruso. O sea, ese es el tipo de consumo que tengo. Es el tipo de consumo que tengo, que se ha mantenido desde que era pues una niña o adolescente y que es algo que dejó mi mamá, pero que sigo pensando o creyendo o viendo que realmente la gente tiene que estar interesada para enterarse o que tenga que ser algo muy masivo para que se entere la gente y vaya a que realmente se esté acercando la cultura a la gente. Las redes sociales no son tan democráticas como pensamos porque realmente no todos tienen este acceso. Y los que lo tienen no todos lo saben usar, sobre todo las personas mayores. Y los niños están aprendiendo y todavía están aprendiendo a usarlo y obviamente se van a YouTube y ven Baby Shark. No sé. No sé si un ejemplo así en lo micro de lo que estás diciendo sería de, por ejemplo, en la facultad cuando nosotros hacíamos las exposiciones, pues quienes iban a las exposiciones, terminaban siendo como que o los mismos de la facultad o nuestros compañeros o los que les decíamos y nuestras familias, pues porque eran nuestras familias y tenían que ir así. Y normalmente pues alguien que no conocías que iba era porque eran de los del mismo medio y se enteraron por voz de alguien y llegaron y le cayeron porque tu expo era en viernes. Pero Exactamente. Algo así es en micro, que es dentro de lo que veíamos como estudiantes. Y de cultura en general, pues me parece que sí. Perdón. Me parece que sí. Que realmente siento que al gobierno le gusta vender lo bonito del arte, lo bello, y es lo que ofrece y es lo que llega a la gente. Pero el arte va más allá. Y eso desde que yo tengo 12, 13 años, que soy un poco más consciente de cómo se consume, cómo consumía yo cultura, a la actualidad, siento que no ha cambiado. O sea, que haya chavos interesados ahora y utilicen sus redes, sí. Pero pues no todos tienen ese acceso, no todos tienen el que tus papás te vayan acercando a, a los teatros, a las galerías, a las exposiciones o a las sinfónicas de cuando eres niño. O sea, hay muchos chavos que lo hacen por su cuenta y realmente tienen que estar interesados y buscar ellos la información, porque incluso yo ahora que estoy interesada y que busco la información, no siempre me entero, sobre todo con las convocatorias. Y a veces busco convocatorias y ni así las encuentro, o creo que yo soy muy burra, o siento que definitivamente también a ellos les falta pues echarle más ganas a promocionar el arte en general que se está creando y no solo lo que hacen y producen sus amigos famosos o el que sí vende o el bonito o el agradable. Y hay muchos públicos, muchos públicos a abarcar a los que les debería de llegar la cultura. Sé que han estado haciendo proyectos para ir a comunidades, a pueblos, a comisarías,
Me parece que Teo vi que publicó algo sobre eso. Teo, si nos puedes escribir también, porque sé que si escuchas el podcast, porque me mandaste a grabarla otra vez. Comunícate a la Saludos redacción, por favor. y ya no me regañes de redes. Yo sé que sí, o sea, que sí se están haciendo estos proyectos y creo que Ru incluso ha participado en ellos. Entonces, creo que incluso el promover esto, creo que incluso promover esos proyectos que está haciendo o el gobierno o el municipal o el del estado, también es importante para la gente, o sea, que la gente vea que sí se está trabajando en cultura y eso es también un consumo cultural, de que si por ejemplo tú conoces a alguien que vive en X pueblo y sabes que se van a dar eventos culturales ahí, que tiene hijos, o que esa misma persona que has conocido, está interesado, pueda ir. O sea, a eso me refiero. Y siento que eso realmente no ha cambiado. Es como, no sé, como si les gustara manejar esa información bajo el agua y fuera un secreto que sacan nada más en el informe de gobierno. O sea, no, no sé cómo explicarlo, de verdad. Esa es la percepción que tengo de lo que no ha cambiado del arte. Que es cosas como que tienes que estar muy específico con ciertos conocidos dentro de de esta área para irte enterando. No es como que fulanita que nunca sabe nada del arte se enteró que se hace en tal lugar un evento de talleres de pintura. Ah, pues le voy a decir a Satanita que conozco que vive ahí que le interesa, que puede ir. No, no sé si me di a entender o si nada más estuve divagando, disculpen. Sí, yo sí lo entendí. Yo iba a comentar que sí, aquí hay como que dos puntos de vista, ¿no? Entre lo que acaba de decir Lisette y lo que dijo Carla hace un momento, porque pues hay como que dos realidades en ambos argumentos, ¿no? Carla comentaba que pues incluso los maestros son los que te invitaban a ir a las inauguraciones, pues para conocer, hacer contactos y conocer un poco más de cerca a los artistas y toda la gente que esté en el medio para que pues tengas este bagaje, ¿no? Y sepas qué está pasando en la actualidad. Y Lisette decía que pues a veces estos círculos son los mismos de siempre y la verdad es que ese argumento es con el que a nosotros nos tocó vivir durante algunos semestres, ¿no? Y nos dábamos cuenta. Y era básicamente eso. Entonces probablemente si habían 2 inauguraciones por semana, era muy común que te toparas a la misma gente de siempre, ¿no? Y también un poco sobre el aspecto político, que a veces puede tener injerencia en inauguraciones y exposiciones y demás. Entonces, también creo yo que es parte de hacer partícipe al público. Entonces, hay una cosa que en Quinto Blanco hemos tratado de poner empeño en cada uno de los proyectos que queremos realizar y hemos realizado, y es que tomar en cuenta la opinión, ¿no? Hacer partícipe a la comunidad en la que queremos trabajar, porque no es simplemente, bueno, como en tu papel de conquistador español, ¿no? O sea, yo vine a esta comunidad en donde sé que a ti te hace falta cultura y no es así, o sea, el discurso de un actor cultural, un agente cultural, pues no debe de ser externo a la comunidad que pretende apoyar, ¿no? Sino más bien como, o sea, sí está chido que quieras traer aquí cultura, pero pues nosotros también, o sea, cada comunidad tiene su propia cultura y bueno, y si quieres ayudarme a mí, pues ¿por qué no escuchas lo que yo tengo que decir, ¿no? Entonces, hacer parte de todo el proceso de cualquier proyecto artístico, así lo fuera como pues los cursos que dicen, ¿no? Que llevan a comunidades que previamente sean propuestos al público, a quien lo vaya a tomar, ¿no? Sí, es como dices esto de que pues hay casas de culto, pues, puede que me esté equivocando, pero yo había escuchado un ejemplo por allá, y este es mi ejemplo igual.
así de, pues hay casas de culturas, hay infraestructura en los municipios del interior del estado y así, o en las mismas colonias, y llegas y ¿qué le van a ofrecer a la gente? Clases de pintura, lo mismo, pintura, ballet, no sé, fotografía, y supongamos que voy y propongo un pueblo fotografía, y muchas veces las personas, no sé, apenas tienen para comer o para sacar el día, y de dónde van a sacar para una cámara, aunque no sea la más profesional del mundo. O les vas a dar clases de ballet, pero el lugar en el que está el centro cultural no tiene la duela adecuada, o las personas no pueden comprar las zapatillas de ballet, y eso pues ocasiona otros tipos de problemas ya de salud, porque pues no se estás haciendo, pues puedes causar una lesión a la persona y así. Y pues no sé, y como tú dices, no estás tomando en cuenta las opiniones de la gente, que si vas y las escuchas muchas veces son, por ejemplo, en Peto, bueno, mi familia es de Peto, retomando pues ese ejemplo, este, lo que hay allá o lo que había antes de que llegara el COVID, hay una casa de cultura, pero hay muchas actividades igual como que en las mañanas que son destinadas a los señores de la tercera edad, a que van y hacen manualidades o van y hacen ¿cómo se llama? Baile folclor, bailes típicos. No me acuerdo cómo se llama esa parte, perdón. este, pero pasó porque empezaron a escuchar igual lo que la gente quería, no tanto como ir a imponer como lo que tú dices, de que de sí, te regreso a mi ejemplo, de que sí, voy a llegar y te voy a dar 3 clases básicas, pero capaz una no puedas hacer porque no hay para cubrir esa necesidad. No sé si me di a entender también con el ejemplo. Sí, o sea, yo creo que eso es importante de responder a las necesidades de la comunidad y no llegar con tu afán de conquista y darles y ofrecerles lo que tú crees que ellos necesitan, porque cada comunidad tiene necesidades diferentes. Y cuando ofreces arte, pues te tienes que involucrar con la comunidad y darles lo que ellos necesitan, no lo que tú crees que necesitan. O sea, no sé si eso querías dar a entender. Sí, igual otro ejemplo que estaba viniendo ahorita a mi mente es lo que hacían en la facultad. Bueno, nosotras ya no estábamos, pero hacían un proyecto que se llama, y quizás Ruanda, porque Ruanda participó ahí, quizás ella lo pudiera explicar mejor. Ruanda, acércate a la redacción. Estaba Cajat en tu comunidad, y por lo que yo entendía o por como yo veía desde afuera ese proyecto, era que se iban a comisarías o igual municipios de pues del interior del estado, y lo que iban eran hacían murales y lo hacían mucho con los chicos de diseño del hábitat, que era igual como que esta apropiación del espacio público. Entonces como que iban y remodelaban como que creo que la primera zona, como que el parque principal de la comisaría o del lugar donde iban, pero tomaban en cuenta a la necesidad de la sociedad, tanto en el momento de poner como que, ¿cómo se llama? Hay nuevas áreas verdes o poner pasos peatonales o pintaban creo que murales, pero tomaban en cuenta como que la historia del lugar, o involucraban a la gente para que qué se iba a pintar en ese lugar o cómo se iba a transformar cierto espacio. Y al mismo tiempo, no solo ellos iban y, yo voy a pintar porque yo soy el artista, sino que la misma gente, la misma comunidad iban y tomaban una brocha y se ponían a trabajar junto con todos. Y todos eran, yo siento que mucho de este tipo de actividades igual hacen que las personas pues cuiden lo de, pues en este caso, por ejemplo, el mural que se hizo o el paso peatonal que se pintó, porque como tú lo hiciste o en este caso las personas de la comunidad lo hicieron, pues los estás haciendo parte de, entonces hacen que lo cuiden y que esto dure más tiempo, porque pues saben que es un esfuerzo y saben que son de ellos, que es algo que ellos hicieron. Olvidé cuál es la palabra, pero el chiste de todo lo que estamos diciendo es como que el grupo o la comunidad en la que estás trabajando se sienta, ¿Apropiada? ándale, eso. O sea, que haya un sentido de apropiación y tal vez eso es lo que
hace falta trabajar en los recintos culturales de aquí de Mérida porque pues siguen siendo de alguna manera espacios, no lo sé, voy a decir algo, imponentes, no sé si es la palabra correcta, o sea, Sí, porque por ejemplo el Macay tal vez tiene como un poco más de acercamiento hacia la gente que usa el centro para usos múltiples a través de su pasillo, de su pasaje a la revolución. ujú. Pero, pues incluso, ¿no? Pienso en el Museo de la Ciudad que todo el tiempo está sucio. Entonces son espacios que nadie cuida, tal vez porque no se sienten parte de, no lo ven como suyos. Hay como que yo todavía sigo sintiendo en la actualidad que hay como una barrera entre esos espacios en los que pues yo como no tengo interés en eso, la verdad no quiero ni entrar, o sea, tal vez pienso que no es para mí y hay que flojera y por lo tanto tampoco cuido los espacios físicos, ¿no? Yo creo que te voy a poner un ejemplo así, creo que es tonto, no sé si es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que ahorita en que estás hablando de esto, de cómo estos espacios imponen. Yo, bueno, ahí voy para no seguir redundando. Así de que mi papá, pues, mi papá es ingeniero y súper nada que ver con el mundo del arte y lo que sabe del mundo del arte, mi papá es muchas veces por lo que yo comparto o porque, pues, como ya mencionamos antes, pues lo que aprendió en el camino de yo estando involucrada o yo estando estudiando. Entonces yo me acuerdo que no es la primera vez que mi papá como que me hace este comentario, no es mala onda, pero tendrá como un mes, 2 meses, que yo iba a salir con un amigo y la idea de nosotros era de que vamos a un café y luego vamos a una exposición. Y yo le dije a mi papá, me voy a ir al café con fulanito y vamos a ir a una expo, que era creo que era en el CAP, creo que sí, yo iba a ir al CAP, pero era así un día, no era ni día de inauguración, ni era día nada, era un sábado en la tarde, super X. Y, ajá, iba a ir a una galería y yo me vestí pues con una camisa super X y tenía mi short de mezclilla y mis tenis, mis Converse normales. Y cuando le dije a mi papá, me voy a ir al café y luego voy a ir a una expo. Así, para mi papá, que yo vaya en short, fue así como que, y así vas a ir a la expo. Pero mi papá no me lo dijo como que es mala onda de que yo voy a ir a salir en short a la calle, sino porque mi papá piensa que ir a una galería o ir a una expo o ir a un museo es como para que te vistas como que más formal, entre comillas, estoy haciendo comillas con mis dedos. Entonces cuando le dije, en mi mente fue así de que es sábado por la tarde, Mérida, calor, así como que de que no es inauguración ni es nada, y aunque fue una inauguración, así como que en mi mente se choqueó en ese momento, porque pues yo no siento, como que en la mente de mi papá sí es como, vuelvo a redundar, es esto, como que este lugar como que muy formal, o te imaginas las 20,000 cosas, así que él vino y como tipo caricatura o película de que ahí está tocando los violines y no sé. Entonces, en que estabas diciendo este ejemplo de cómo las personas a veces, igual creo que por eso no entran a un museo, porque, o no entran a cualquier exposición, porque siento que igual les impone mucho de no tener entre comillas, un bagaje cultural o que sepan mucho como para entender esas obras. Y pues aquí termina mi paréntesis de este con ejemplo. Sí, como que sigue permeando todavía ese pensamiento de la gente que, pues, los recintos culturales y el arte en general es solo para unos cuantos, ¿no? Y que son considerados como los más cultos, los más, eso, ¿no? Entonces, al día de hoy creo que sí, todavía hay un poco de eso. ¿Cómo se mueven los artistas? Pues si les pones una cumbia, Yo te digo Si le cómo pones un cumbión bien loco, se arma el Chuntarro Styles. Ay, Dios, están de la secundaria eso. Ay, era mi primaria. Por eso me toca vacuna el miércoles. Por eso yo todavía estoy en mi juventud. ¿Serio? Bueno, cuando era estudiante, pues iba a las galerías a ver pues qué onda que había para conocer a otros artistas o
al menos conocer su trabajo. Otros pues eran mis compañeros, y pues también ir conociendo a gente que ya tuviera una trayectoria como tal. Bueno, que es que como mencionaban anteriormente, pues esto lo hacías en las inauguraciones, eran pues más como para socializar que para ver la obra misma. O sea, para ir a ver la obra, lo ideal es ir otro día, con más calma, que puedas ver qué hay, qué no hay, puedas observar con calma y bien las obras. Las inauguraciones son para socializar, para que vayas conociendo galeristas, a artistas, a de todo. Entonces yo creo que mucho se mueve de esta manera, del cómo socialices. Y si no eres una persona sociable, pues tienes que aprender a hacerlo. Porque yo tuve que aprender a hacerlo, porque a mí me cuesta mucho socializar con la gente. Me pongo muy nerviosa y no sé, a veces me da miedo decir algo y cagarla todo el tiempo. Todo el tiempo vivo con ese miedo y ese estrés. Pero lo hago porque pues cuando yo decidí estudiar artes ya sabía que es una carrera muy, muy social, y como tal pues tenía que ser sociable y conocer gente, y pues me ha ido bien dentro de lo que cabe, conociendo gente. Creo que este es, desgraciadamente, y no, es que siento que así es como se mueven los artistas aquí en Mérida. O sea que es un círculo cerrado en el que se van conociendo todos, y, y empieza a ser demasiado cerrado. Y hay también como que diferentes, ¿no? Círculos dentro de ese círculo grande de artistas, entre los que ya tienen más trayectoria o los que conocen a ciertos artistas o personas con intereses específicos sobre cómo vender su obra, o a los galeristas, o galeristas que solo les interesa vender la obra a cierto público de cierta zona norte de Mérida. Entonces, creo que se mueve mucho así, y se va dejando de lado el resto del público, que es pues el resto de la gente que no está en contacto con el arte, que no sabe que existen ciertas exposiciones, o que no se entera porque no es lo que le interesa. Y entonces empieza a cerrar todo este círculo, y todos los que consumen las exposiciones son los mismos que hacen exposiciones en otro lado, o los que lo están estudiando, y etcétera. Y se va cerrando a un círculo de personas, perdón por decir tanto círculo, círculo, círculo. Se empieza a cerrar a este grupo de personas, y regresamos a lo mismo de lo que me estaba pues quejando, perdón, que me queje de todo, Tú del quéjate. gobierno, ¿no? Que no hay esa difusión externa al público en general, por decirle de alguna manera, y que se da también dentro pues del mundo de los artistas, que vayan a proyectar su arte, no tanto al público en general, sino a ciertas personas que consumen ciertas cosas nada más. Eh, que podríamos decir que tal vez eso cambia un poco con los bazares que hay, o como, no sé, en Mercado Latina y así, que, pero que ofrecen otros productos, no solo ofrecen arte, ofrecen artesanía, ropas, etcétera. O sea, no están en específico dedicados al arte, pero son una manera de llegar a otros públicos, siempre y cuando otras personas vayan. Pero si van siempre los mismos a estos eventos, vuelve a hacerse este círculo vicioso. Entonces, no sé, igual y como artista soy muy chafa y no soy tan fogueada en cómo se mueven otros, pero pues he visto que varios compañeros se mueven así, ¿no? O sea, depende a quién conozcas. Y hablo de compañeros del arte, no compañeros que hayan estudiado conmigo, aunque también creo que algunos lo han hecho, ¿no? O por ejemplo, al menos en tatuaje creo que es un poquito más democrático llegar a otras personas, porque no necesariamente alguien que consuma arte va a ir a tatuarse, sino porque pues es una X persona que quiere un tatuaje y va a ir. Y ahí tal vez vea tu trabajo y le guste mucho,
y te empieza a seguir en redes y tú en redes compartes, además de tu trabajo, el trabajo de otros compañeros o de otros artistas y empieza a ver un poquito más, ¿no? Pero en general siento que pues, los artistas se siguen moviendo dentro del mismo círculo y no estamos saliendo de eso y no le estamos ofreciendo a otros públicos más que, más que a los más cercanos a nosotros, ya sea de parte de tus amigos, de tus familiares o el sector artístico. No sé ustedes qué opinan. Yo igual, así volviendo a decir un comentario rápido con ejemplo, en que estás diciendo de que no salimos dentro del mismo círculo, yo me empecé a dar, bueno, yo no tengo mucha producción de obra, sino es que casi nada, este, pero en los eventos en los que he estado trabajando, así de que no sé cómo, bueno, yo soy un poco parlanchina, entonces igual así, pues fui conociendo gente poco a poco de que, según yo, entre comillas, no era de mi círculo. Y digo entre comillas, porque después de que yo conocí a estas personas que según que no son mi círculo, y regreso, y allá fue como que yo me proyecté en lo que tú estás diciendo, que todos nos movemos dentro del mismo círculo. Después que, por ejemplo, tan fácil que los agregaba al Instagram o algo así, me da cuenta de que tienes 20,000 amiguitos en común con fulanito. Y era así como que, ay, fulanito. Y luego ya hablaba con una amiga y era así como que, o con alguien, era, ¿de dónde conoces a fulanito? Ah, es que es amiga de fulanito porque estudiamos juntos en tal lugar y bla, 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 y la conocí en tal expo. Y al final sigue siendo como que este nudo, que no está mal, así no está mal porque pues estás conociendo otras personas y estás conociendo igual como que otras formas por ejemplo, pues en este caso yo digo con mi ejemplo de que pues otras formas igual de hacer artes porque las personas que yo conozco normalmente no es que hagan fotografía o trabajan en gestión cultural, sino que hacen otras cosas como grabado, escultura, pintura. Entonces, como que no está mal porque pues no los conocías y estás aprendiendo de ellos técnicas o otras visiones del panorama cultural, porque cada quien igual, aunque vuelvo a retomar, estamos en este bucle interminable de movernos dentro del mismo círculo, siento que todos o cada uno tienen como una visión diferente de cómo es el panorama, aunque todos estemos conviviendo aquí. Igual creo que tiene un poco que ver de lo que tú dices de que dentro de este mismo círculo hay como que estos microcírculos que lo acompañan. Somos Dark del arte. Sí, todos somos primos y hermanos. Somos Monterrey. Ponte Nuevo, Nuevo León. Gaby, coméntalo pareja. ¿Qué más podría decir? Que no fuera todo lo que ya dijimos, ¿no? Sobre este círculo, sobre... ¿Cómo piensas que difunden su trabajo, además de las redes sociales? Ahí sí pienso que le hace falta un poco de punch, como mencionabas hace un rato, en que a veces hay como muy poca difusión de convocatorias y exposiciones y demás. Era mucho más fácil para mí cuando era estudiante enterarme de que iba a haber una exposición el viernes, porque casi todas eran el viernes a las 7, pero porque lo escuchas de boca en boca, ¿no? Y de repente no hay plan el viernes, tienes una hora libre y es como, ¿y si vamos a la exposición? ¿Y si vamos al Macay? ¿Si vamos a tal, al Museo de la Ciudad? Va a exponer tal y tal. Pues bueno, vamos a dar una vuelta, ¿no? No era tan eficaz, tal vez. O sea, la manera en la que te enteras, hace falta como que un poco más de punch. Ahorita yo considero, en la actualidad por lo de la pandemia, que sí ha sido una ventaja las redes sociales, pero pues también tiene sus desventajas, ¿no? Como ya hemos comentado anteriormente y como recientemente Liz volvió a decir, pues sí, las redes sociales son una herramienta más, sin embargo no puede ser la única porque pues no todos tienen acceso, ¿no? A un teléfono, a internet, y si lo tienen, pues no todo el mundo está interesado en buscar actividades recreativas en recintos culturales. Entonces no puede ser la única herramienta a usar. Y pues en mi caso, de hecho, o sea, en que vieron que estuvieron habiendo varios programas en donde se hacían mini conciertos y proyecciones y conferencias y demás,
pues es algo que también fue una iniciativa que tomamos en la empresa donde yo trabajo y estuvimos ayudando a varias marcas a dar como que difusión de esto, pero lo mismo, ¿no? O sea, puede haber mucha difusión, pero si al final no hay como un interés del público, pues no, nadie se acerca. Entonces, sí es una ventaja, pero no puede ser considerada como la única. Entonces, yo creo que eso ha sido como uno de los, no sé si deba decir lo siguiente. Lo voy a decir Tú y ya dilo. decidimos si. Ajá. Que eso ha sido como una de los fuertes de Quinto Blanco, ¿no? Porque al final habemos 3 personas que hemos trabajado con otras marcas en redes sociales y pues sabemos cómo desempeñarnos, ¿no? En cierto porcentaje en las redes sociales y sabemos como que para dónde llevar la marca y demás. Y ha funcionado perfectamente, pero pues lo mismo, ¿no? O sea, seguimos tal vez tirando hacia un público segmentado, a un público que probablemente sea como que de las últimas cosas que está buscando en las redes sociales, ¿no? O sea, probablemente, incluso yo, o sea, poniéndome a mí de ejemplo, ahorita, en la actualidad, pues ya no uso tanto las redes sociales porque son un factor de mucha distracción para mí, entonces rompe mucho con mi proceso creativo y pues he estado tratando de evitar su uso en el horario laboral. Entonces la única brecha de tiempo en la que tengo para revisar redes sociales, pues es cuando ya acabó mi horario laboral. O sea, me refiero a estar realmente ahí, estar consumiendo videos, memes, lo que sea. Obviamente, o sea, si yo dijera que no lo uso para nada en horario laboral, pues estaría mintiendo, pero sí evito hacerlo como por periodos muy largos. Y pues cuando quiero estar en redes sociales, digo, lo que menos consulto son, pues es una cartelera, ¿no? De eventos artísticos, por ejemplo. Sin embargo, pues gente como que está involucrada en el arte, pues al menos yo tengo un montón de páginas, ¿no? Que sigo, como las secretarías, páginas de los museos, páginas de los artistas, entonces es muy común que yo abra mi inicio y de repente vea que Menganito está haciendo una pintura, que Sotanito está haciendo un mural, que Fulanito está haciendo un bazar de arte. Entonces, tampoco están, no hay como, no es un todo, pero tampoco es nada. O sea, sí sigue habiendo como este acercamiento. Pero, repito, o sea, sí es una herramienta a la que le puedes sacar mucho provecho. Sin embargo, pues no puede ser la única que debas usar en la difusión de toda tu cartelera artística. Yo tomando de ejemplo tu ejemplo, jeje, y dando otro ejemplo, haciendo el bucle interminable. Ejemplo, Inception. Inception. Aquí en Pelea de ejemplos. y hace poco, tendrá como 2, 3 meses igual, estaba hablando con un amigo, así de, saludos tú, si nos escuchas tú sabes quién eres, de que estamos hablando como que de la reactivación de los espacios y fue así de yo le dije que, así casi de, ya están habiendo expos. Y él me dijo así como que, hey, pero si tú eres gestora, ¿cómo no lo sabes? Y no es que me ofendió, pero sí me quedé con mi cara de, hey, es una buena pregunta, como que yo no lo sé. Cuando, como tú dices, Gaby, antes te enterabas así como que de, no sé si porque estábamos dentro de la facultad y de sí, y lo tenías como que más directo de boca en boca de que, oye, pues fulanito expone el viernes, o vas a ir el jueves a la expo de Sotano, o hay de no sé qué, hay inauguración del Macay, vamos. No sé si porque venía de boca en boca tú te enterabas más rápido porque ya estás dentro de ese medio, pero yo he sentido que se me complica a veces un poco, o igual porque COVID y no ha habido tantas cosas presenciales aquí en Mérida, así hablando del panorama en Mérida otra vez, pero pues yo casi no me he enterado y cuando me entero es porque ya va a ser el mero día de la expo o porque está pasando y veo el movimiento en redes.
pero también yo me enfoco igual como que un poco en lo tuyo, de que pues de trabajo en redes sociales, entonces normalmente sí estoy viendo a veces memes, así de que si mis jefes escuchan esto, perdón, a veces sí estoy así como que scrolleando o viendo cosas, pero normalmente estoy así como que centrada en servicio al cliente y sacando como que la chamba del trabajo. Y cuando salgo del trabajo, muchas veces lo que hago es como que ya no quiero seguir viendo mi computadora porque todo el día estoy metida en redes sociales por lo mismo. Entonces, sí veo con a mis compañeros o mis amigos que hacen producción o como tú dices, que están pintando, están haciendo esto, están compartiendo sus trabajos, pero igual en mi caso, yo siento que antes era más fácil porque estabas metida, como que estabas envuelta como que ya en el ambiente, de que pues eran tus compañeros, estás escuchando arte, estás hablándolo todo el día. Y ahorita pues, aparte del confinamiento, de que pues muchas veces pues yo no paso de mi casa a la oficina, mi casa a la oficina, a hablar con ustedes por WhatsApp, pero no estamos como que escuchándolo diario o en todo momento. Yo siento que es igual como que a mí, en lo personal, me complica un poco de enterarme. Así cuando me entero de cosas es porque pues lo estoy viendo en redes, pero no todo el día estoy scrolleando a ver en qué momento me sale algo de un evento. Igual es porque pues ha habido muy poquito a comparación de antes del COVID y de la pandemia. Y pues como estamos ahorita otra vez pues en Mérida a estas fechas. Bueno, yo quería comentar, ¿no? Que, pues poniendo otro ejemplo igual de lo que hablábamos de las redes sociales y eso, a la Galería Nahuali. Creo que la Galería Nahuali antes no tenía, si no me equivoco, no sé si tú sepas, tenía página de internet como tal, una www y así, ¿no sabes? No estoy segura, sigo sus redes sociales, pero no te mentiría igual si hubiera un sitio web de Nahuali tal cual. Bueno, entonces no lo voy a mencionar. Voy a Sino que nos lo pasen el dato en la redacción. bueno. No, porque sí es importante, sí es muy diferente lo que voy a decir. O sea, el ejemplo que yo quiero poner es que Galería Nahuali antes no contaba con o sea, antes de pandemia no contaba con un recorrido virtual 360 y que es un proyecto en el que estuvieron trabajando y que nos pudieron contar hace unos meses cuando pudimos hacerles una entrevista sobre galerías en pandemia, ¿no? De cuáles eran las herramientas que estaban aplicando, cuáles eran las estrategias que estaban aplicando y algo muy certero en donde ellos pudieron aprovechar como que esta brecha, ¿no? Este brinco que dieron pues todos los recintos culturales, artistas y demás en general, no todo el campo artístico hacia las redes sociales, fue eso, crear recorridos virtuales 360 de la galería por aquello de las aglomeraciones y pues evitar, ¿no? El tener que ir al espacio físico y te tuvieras que exponer, ¿no? Al virus. Entonces, pues son ese tipo de ¿Alternativas? estrategias, alternativas que se pueden aprovechar, pero nuevamente, o sea, igual y si en las redes sociales, que es un poco más común que tenga pues un porcentaje alto de la población, no consulte eventos artísticos y demás, pues tampoco, sí es una ventaja, pero para cierto público. Igual por Lo la chido sería que pues una vez que ya terminara todo esto de la pandemia, es que cuando digo eso siento que es tan lejano el día, pero ojalá que no, ojalá me equivoque yo y realmente si sea pronto, pues que tenga más difusión, ¿no? A encontrar tal vez a alguien se le va a ocurrir, a Quinto Blanco tal vez se le pueda ocurrir una forma de hacerle llegar a la gente la cartelera artística, ¿no? Y también pues el sentido de apropiación de los espacios culturales para recibir mucho más públicos diferentes, muchos más artistas diferentes, no los de siempre. Es como nuevamente retomando temas anteriores de otros episodios, de que hay un montón de artistas locales que nosotras conocemos, ubicamos, son nuestros amigos, bla, bla, bla. Y
tienen así muy buena producción y tú dices de, güey, ¿por qué no estás en algún lugar? ¿O por qué nadie te conoce? Y es igual como que, como estas cosas que se hablan y no se hablan, y pues X lo vamos a decir, lo voy a decir aquí, pues se le da así casi siempre el lugar a las mismas personas. Cuando pues yo pienso como que ya pensando como que en a futuro o cosas guajiras de cómo debería ser o cómo puede ser el panorama de las artes pues en Mérida o en Yucatán o no sé, sino que debe ser algo rotativo o debe ser algo como que equitativo para todos, pero igual es como decía Liz, igual un poco de este hashtag ego de artista, de que para yo destacar encima de ti tengo que ir y aplastarte, y es como que esta mentalidad igual como que del mexicano de esta, ¿cómo se llama? De la cubetita de jaivas, de que para resaltar yo tengo que aplastar de abajo, y pues no sé, en estos sueños así como que yo sigo guajireando, como que robándote tu verbo, siento que hay como que mucho espacio como para todos, y al final pues solo algunos, no todos, así como que no todos dan el chance para que todos podamos como que brillar o podamos tener un espacio acá. Sí, creo que eso igual es algo que quería comentar hace rato. Que pues nosotros desde que somos Expo Bazar, pues siempre hemos apuntado a un objetivo específico que es como crear estos puentes de comunicación, ¿no? Que siempre estamos repitiendo y que no nos vamos a cansar de repetir porque es importante, o sea, como que de estos puentes surgen varias cosas. El ejemplo más cercano que tenemos fueron las visitas que tuvimos a finales del mes pasado, en donde pudimos visitar a varias talleres de gráfica y varios artistas que nos contaron su experiencia, ¿no? Y está padre que te puedan recibir con los brazos abiertos y en la disposición de pasarte el aprendizaje, ¿no? Que con aquello que ellos ya trabajaron con su proceso creativo, con sus experiencias, con el haber incluso platicado con otros artistas, el haber participado dentro de otros talleres a su vez, o sea, como que ir rotando ese conocimiento y ese aprendizaje es lo que va dejando huella no solo en nosotros como agentes culturales, sino en sus alumnos, por ejemplo, pensando en Emilio y Samia. De hecho, en ellos estaba pensando igual en que estabas diciendo eso, de cómo Sí, ellos, claro, de cómo ellos porque igual pues, decían, sí, de que ellos igual nos comentaban esto, de que pues igual no es como que, ellos tienen como que ya cierta trayectoria ahorita, entonces, como ellos han aprendido como que de otros talleres, en el caso de que nos platicaba Emilio, de cómo él iba a aprender y él iba a aprender como que la dinámica del taller más que él iba a trabajar como que por su propia cuenta, y también cómo ellos aprendían de cada generación de alumnos que tenía, porque cada generación como que venían con un chip diferente o con una idea diferente, y eso una hacía como que visión. otra visión, y eso hacía como que más rico igual como que el aprendizaje de entre todos. Sí es esto, o sea, como aprovechamos antes de continuar, les enviamos un saludo muy afectuoso a Emilio y a Samia. Nos dio Hola. mucho gusto compartir el espacio y estamos agradecidas de que nos hayan podido recibir y nos hayan contado un poquito de lo que han trabajado, pero sí, o sea, incluso pues ellos decían, ¿no? Esta parte de cómo el proceso creativo de repente se desdobla, ¿no? Que en principio empieza como gráfica y sí tienen mucha experiencia en eso, pero de repente muta la gráfica y se desemboca en otras disciplinas que probablemente no se habían dado cuenta, pero el proceso creativo les llevó por ahí, ¿no? Entonces, esto que dices sobre, y lo que ellos nos comentaron sobre sus alumnos y demás, pues es un flujo muy natural que así debe de pasar. Entonces, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos ido a visitarlos, no hubiésemos tenido la información que les estuvimos presentando la semana pasada y pues se cortaba el flujo, ¿no?
Ujú. Entonces, probablemente de aquí, de este podcast o de esas entrevistas que les hicimos, haya más gente interesada. Entonces, todo tiene una razón de ser. Entonces, a lo que voy es que, pues, estos puentes de comunicación están sirviendo para algo y son importantes y son como que uno de los pilares que deberíamos, ya como artistas y actores culturales, de ponerle más prioridad, ¿no? Sí, luego no sabes. Pero a mí me pasó así como que otra vez, perdón mi ego de artista, ¿no es cierto? Bueno, poniendo otro ejemplo, yo, en que estás diciendo todo esto, yo me acuerdo mucho de cuando íbamos a la feria de las profesiones de la UADY y pues cómo nosotros contábamos lo que hacíamos en la facultad y cómo era de que, ay, pues nosotros, pues, bueno, yo desde mi parte de hacer gestión, yo no solo decía, ah, pues vas a hacer pintura, grabado, escultura, bla, 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 sino que también yo les contaba mucho a los chicos de no, pues puedes hacer gestión cultural o puedes dedicarte a la docencia o a la investigación o bla, bla, bla. Y siento que eso es, no sabes quién te está escuchando del otro lado, hablando igual como que en el caso de este podcast, o, o quiénes te escucharon mientras decías una plática o no sé, y les estás metiendo como que esas semillitas, y se escucha muy guajiro y muy romántico esto, pero les estás metiendo como esta semillita y ya tienes a la próxima persona que va a estudiar artes visuales y va a ser, y no va a desistir a querer estudiar lo que diga la familia, la tradición de ser doctores, sino que se va a querer ir y va a querer explorar como que este mundo de, no sé, de drogas y perversión, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo, por ejemplo, el caso de este podcast, o no sé, o de una plática, o del etc. de nosotras hablando de aquí, no sabes quién está escuchando del otro lado, y también es una forma de hacer un puente, de que estás escuchando de cómo igual, volviendo al ejemplo de este podcast, de estas cosas que decimos, de cómo comenzamos o cómo vemos esto, y le estás metiendo la idea a esta persona, de que igual puede hacer lo mismo, y es una manera igual de hacer puente a este panorama y a esta comunidad de arte de una forma, no sé si micro o de alguna forma, vamos a decirlo así. El próximo invitan a Teo. Sí, hay que buscarle un tema. Pues sí, está invitado el Teo a participar en nuestro podcast. A buscar su... Le recordamos que si sí participa y nos recomienda, le va a tocar una sorpresa navideña. Una entrada al OnlyFans. Digo, ay, Ay, sí. un ticket de 15 minutos al OnlyFans. ay, El no es cierto, calendario Teo, pero de nosotras. no es cierto, Como pero los de los visítanos, bomberos Teo, que a veces visítanos aquí sacan. al podcast. Hay que sacar nuestro calendario de Quinto Blanco, como los de los bomberos. A ver, tú, Liz, ¿cómo ves, así guajireando un poco, cómo ves el futuro del panorama artístico? Así como Gaby y yo hemos dicho así como que guajiras igual, de que, pues de que ojalá las personas tuvieran espacio, existiendo tantos recintos culturales grandes y pequeños, no existan siempre los mismos nombres dentro de exponiendo, sino que haya más personas de las que conocemos y así. ¿Tú cómo ves así? Aunque suene loco, ¿cómo ves el futuro? ¿O realmente cómo sientes el futuro del panorama en Yucatán? Pues mira, de antes de entrar a la carrera hasta ahora, creo que la cultura, pues enfocándonos en Mérida, que es lo que tengo más cercano y lo que más veo, creo que ha cambiado mucho, creo que ha mejorado. Nos comentaban maestros en clase que creo que fue Ramón, que ellos llegaron a exponer hasta en cantinas por no tener los espacios. Y entonces pasamos de no tener los espacios a tener muchos. Pero, o sea, no sé, a mí me gustaría mucho que el público en general acudiera a ellos más allá de una noche blanca o de un evento masivo organizado por el ayuntamiento. O sea, para mí ese es mi sueño guajiro, el, el que la gente acuda y consuma arte por iniciativa propia y que no tengan que hacer como yo en mi adolescencia, en que tenía que llegar al centro de la ciudad y visitar ciertos recintos en los que yo sabía que iba a encontrar la cartelera cultural. O sea, que así como ven un spot
en la televisión de cerveza al 2x1 este fin de semana, puedan ver, exposición en la galería tal, visita las obras del artista que va a estar esta semana, ¿no? O sea, que hay un artista invitado en una galería o en un taller como Calle Estampa, y que eso se pueda ver publicitado en la televisión, en la radio o en los medios que sean más accesibles a la gente que no tenga acceso a internet, que a mitad de X programa que estén viendo puedan ver este tipo de comerciales para que como mínimo puedan recibir esta información y digan, es que sí escuché que había esa exposición. O sea, no van a ir enseguida si se implementaría esto. O sea, si se implementara esto, no van a ir enseguida. O sea, la gente no va a cambiar de la noche a la mañana. Nadie cambia de la noche a la mañana. Todo tiene que ir poco a poco. Pero para mí, ese sería mi sueño guajiro. Que sea para todos. Que todos puedan tomar la decisión de ir. Pues, es que en la radio perdón, en la radio en la radio escuché que va a haber una expo, porque aunque no lo crean mucha gente todavía escucha radio, que hay una expo en tal lugar, ¿por qué no vamos a ver qué es eso? O sea, que poco a poco se les meta a esta semillita de la curiosidad y que se vayan enterando, o que así como vas por Montejo o la 60 en el camión ahí medio dormido y de repente lees 20,000 veces que cierta tienda de pasteles ya sacó un nuevo pastel y que lo puedes pasar a comprar, o sea, puedes ver que hay oferta cultural, así como a veces ves el de la Sinfónica o a veces ves que hay un concierto en X lugar, o sea, puedes ver que hay exposición en tal lugar, pero creo que ahora no existe esa infraestructura, incluso dentro del sector privado, que, que puedan pagar un espectacular y que pueda llegarle a más gente. Y creo que es algo que me gustaría mucho que suceda. Creo que sí podemos llegar a eso, creo que se puede evolucionar a ese punto en el que cualquier persona pueda consumir el arte y esté interesada en consumirlo, pero si no se da un punto en el que alguien tenga esa iniciativa de hacerlo, que en este caso considero que debe de empezar por el gobierno, porque el gobierno es el que está obligado a llevar la cultura, hablando de arte, a la gente. O sea, eres tú quien tiene que difundirlo, es tu chamba, hazla. O sea, no la hagas solo en redes sociales, porque no todos tienen acceso a solo redes sociales. Retoma los spots de radio y televisión, porque hay mucha gente que todavía consume radio y televisión, o que en el periódico, en lugar de ver a una chica voluptuosa a mitad del de peso, estaría bien padre ver una obra de arte ahí gigante con una ficha técnica, aunque sea una vez al mes, ¿no? O sea, yo sé que eso no es lo que vende ese, no sé si es periódico, semanario, diario, de lo que vende es el morbo, pero estaría bien chido que al menos una vez al mes pudieran sacar en lugar de, pues sí, es una opción. Estaría bien padre ver una el maja nacimiento del universo. Exacto, o sea, sí, igual y causaría revuelo y tendría una ficha técnica ahí de qué es, de qué año se hizo, y son obras muy explícitas y que han sido censuradas, como comentamos en el capítulo anterior, que pueden ir a escuchar, todos son invitados a escucharlo. O sea, no sé, creo que son esas pequeñas acciones que podrían ir marcando la diferencia y que poco a poco podrían hacer que la gente se interesara y se vaya acercando. Pero pues falta que papá gobierno y el sector privado realmente quieran y tengan ganas de vender cultura, porque pues para ninguno de los dos es redituable si no venden lo bonito o lo que a ellos les interesa. Entonces, pues desgraciadamente va de la mano con un interés económico. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Y siento que eso es lo que lo detiene. Pero, no sé, ese es como que mi sueño guajiro. Que alguien un día abra un de peso y
y se encuentra con una obra de arte en medio, o algo así, ¿no? O sea, no sé, creo que divago y sueño mucho con cosas así muy random sobre la cultura en Mérida, y que así poco a poco vayan llegando a las comisarías, a los pueblos, Al libro al vaquero. libro También. vaquero, de la vida de los artistas. Por ejemplo, la de Kim daría para un libro vaquero. Fíjate que, o sea, fuera de broma, igual y por ahí está no sé, una de muchas soluciones. Digo, probablemente no lo vamos a saber hasta que no se ponga en práctica, pero tal vez como usando pues ese sentido cómico a veces de estos periódicos en los que el morbo vende, que de repente, ajá, sí, pues califica como desnudo, ¿no? Está desnuda, la maja desnuda, se llama maja desnuda. Sí, el arte Entonces está en renacentista, el por lugar ejemplo, o correcto. sea, abundan los desnudos. La Capilla Sixtina hay desnudos por doquier que El hay que David, el también David igual está encueradito. que le Ay, quisieron sí, poner correcto. taparlo, ¿no? Sí. ¿Qué? Que al David lo querían tapar. Ah, sí, lo dijimos igual en el capítulo anterior. Que Sí, lo querían ¿verdad? vestir de ruso. Vodka. Ay, sí, no, no. No, pero igual así como dice Gaby, siento que es igual una forma de como atraer a estos públicos. Quizás es la forma de que muchas personas, no sé dónde lo escuché, pero igual no tienen como que este acceso pero sí tienen, no sé cuánto cuesta el periódico ahorita, perdón, hace rato que no compro el periódico, pues sí tendrán, no sé, 12 pesos para comprar un periódico y leen el periódico y de ahí se informan y es su forma de pues de practicar la lectura, por decir así. Y entonces ir y, por ejemplo, mi abuelo escucha radio y lee periódico, pero jamás que te toque una computadora o que tenga este acceso. Igual así creo que muchas personas de la tercera edad tendrán como que esta situación. Entonces, como que informarse capaz sería la forma de acceder a ese tipo de públicos o estas personas que no tienen acceso a una computadora, pero sí tienen la señal de radio de su comunidad, porque están estas estaciones de radios como que comunitarias, o estos periódicos ya por ejemplo, el día de Yucatán, que tiene como que su zona por municipio, de informarse igual de los eventos culturales que están en su localidad o cerca de ellos, más que por las redes sociales, y también como que se rompe un poco esta barrera de lo que decíamos hace rato, de que ves a la galería o ves al museo como algo súper imponente y solo las personas de élite y con cierto bagaje cultural y bla, 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 van a entrar, sino que ya lo tienes como que en tu periódico o en tu radio y te están contando alguna historia o estás teniéndolo o ya estás sabiendo qué es el David, porque para nosotras podemos saber qué es el David y bla, 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 y que lo hizo Miguel Ángel y lo que sea, pero habrá personas que súper no sepan ni siquiera qué es el David o dónde se encuentra o quién lo hizo o por qué y bla, 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 y es algo que nosotras damos como un ejemplo súper X desde como que de uso común y estas personas pues ya lo pueden tener como que más cerca y no lo ven como que algo tan lejano o algo que no es a los que ellos quizás no, comillas, otra vez, no pueden tener acceso, cuando pues la cultura al final es de todos. Apúntalo ayuntamiento, hashtag secretaría. Arroba se de culta, A quien corresponde. arroba Mérida es cultura. Aquí están Arroba nuestras ideas. eso. Estamos tirando ideas. Bueno, pues hasta aquí terminamos el chismecito de hoy. Así, pues ya estuvo muy guajiro, muy confesionario igual. Y pues hubo una autocensura por ahí, por parte de la tecnología, con problemas técnicos. Ustedes no lo saben, pero luego se van a enterar. Quédense hasta el final de este episodio. Y queremos saber igual ustedes cómo ven el panorama del arte, así que nos pueden dejar sus comentarios en el Facebook o en el YouTube. Recuerden, después de 7 episodios, que estamos como Quinto Blanco y en Instagram como @quinto_blanco. Y también les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Me pueden encontrar en Instagram como Lisette Oca Arte y en Facebook como Lisette Ortiz K. Y a mí me pueden encontrar como rebebe_es14 en Twitter, Instagram y TikTok.
Y también no olviden que pueden escucharnos Mientras reparan tu baño. Mientras sales a correr. o mientras estás buscando reparar los problemas técnicos del podcast. Y recuerden que Pensar cómo mejorar el panorama artístico no nos deja descansar. claro que sí. Adiós. Adiós. Nos escuchamos. Adiós. Quinto Blanco al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración para localizar a la señorita Carla Madera. Se perdió entre el minuto 20 y 34 de esta grabación el día 28 de junio de 2021. Cuenta con ojos cafés y cabellos oscuros y un hermano que colabora con nosotros. En caso de contar con información, favor de comunicarse a la redacción de este podcast. Quinto Blanco al servicio de la comunidad.